Súper, ahí sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos y a todas las presentes. Les quiero dar la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Psicología Comunitaria en Contextos Digitales. Las docentes que van a impartir la presente sesión son, primero, Belén Tapia de la Fuente. Ella es psicóloga de la Universidad Alberto Hurtado. Tiene un magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile. También es diplomada en Género y Política Pública de la Universidad de Chile, pasante en Instituto de Investigación Feminista en la Universidad Complutense de Madrid, investigadora de lo digital en comunidades educativas rurales, interculturales en corporación, comunicación ciudadana, y finalmente es la directora del Diplomado de Psicología Comunitaria en ADIPA. Luego tenemos a Oriana García. Ella es psicóloga de la Universidad del Desarrollo, tiene un magíster en Psicología Comunitaria en la Universidad de Chile. Es académica de la Facultad de Psicología, tanto de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad San Sebastián, y también es docente del Diplomado en Psicología Comunitaria. Finalmente tenemos a Fabiola Espinosa Veloso. Ella es licenciada en Filosofía de la Universidad de Chile, tiene un magíster en Psicología Comunitaria de la U de Chile, diplomada en Escritura Creativa en la Universidad Diego Portales, también diplomada en Análisis de Datos Sociales de la Universidad Católica de Chile, y diplomada en Instituciones Públicas y Administración Estratégica del Estado en la Universidad de Chile. Tiene formación, actualmente en curso, de terapia comunitaria interactiva en Nutram Salud Comunitaria, integrante de la red de filósofas feministas y también docente del diplomado en Psicología Comunitaria. Bueno, a continuación le vamos a dar inicio a la presentación de las docentes. Eh, una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que es por una beca totalmente gratuita para el Diplomado en Psicología Comunitaria, que tiene su primera sesión en vivo el día 5 de agosto. Los requisitos para poder optar a esta beca son, bueno, primero, ser psicólogo, sociólogo, antropólogo o cualquier profesional en verdad o equipo que trabaje en forma directa con comunidades y organismos en el área social de políticas públicas o sociales. Y segundo, es que el sorteo que vamos a hacer se va a realizar solamente con la gente que haya participado durante toda la sesión y se encuentre también disponible al final de esta, ¿ya? Así que los y las invito a participar hasta el final para que todos y todas tengan la oportunidad de ganar este cupo que se va a sortear. Bueno, finalmente les comento que este seminario está quedando grabado y el día de mañana va a estar subido en nuestra página web, ¿ya? Para la cual les voy a dejar el link acá, ¿ya? Para si es que lo necesitan ver de nuevo, si no quieren recomendar o si quieren descargar, bueno, la presentación que va a estar también disponible el día de mañana, ¿ya? No les quiero quitar más tiempo, los dejo ya con las docentes para que tengan una excelente sesión, una excelente charla y le saquen el mayor provecho a esta. Muchas gracias, Daniel, por esta presentación. Muchas gracias también a DIPA por habernos invitado. Y muchas gracias también a mis compañeras Oriana García y Fabiola Espinosa. En realidad para mí es un orgullo y una oportunidad muy entretenida de poder compartir este espacio con ellas. Espero que lo disfruten porque lo hicimos con mucho cariño y tratamos de hacer un PowerPoint que tuviera hartas imágenes para que sea lúdico y también nos permita utilizar otras plataformas, no solamente las palabras, sino que también las imágenes. Lo que me gustaría también pedirles es que las personas que puedan y quieran mostrar sus rostros están súper bienvenidos a hacerlo, bienvenidos a hacerlo. Nos gustaría ver quién está detrás de esas pantallas oscuras y sentirnos un poco más acompañadas. Así que si alguien quisiera mostrar su cara, muy bacán. Y entonces, ahí está Daniela, hola. Bacán. También les quiero contar que la presentación que armamos con Oriana y con Fabiola, si bien tiene una estructura, nos interesa que si tienen preguntas o sugerencias o interrogantes o reflexiones nos puedan ir interrumpiendo, porque para nosotras es fundamental que este espacio sea participativo dentro de lo posible y nos interesa poder escucharlos, escucharles, escuchar sus experiencias, escuchar las reflexiones que tienen a partir de los territorios en los que viven, de cómo ha sido para ustedes el encuentro con lo digital y con lo comunitario, o con las psicologías, o con sus vecindades, o con sus compañeros de curso, compañeras de curso.
Eso. Entonces, como les contaba, preparamos un PowerPoint que, que pretende ir acompañando el relato que con Fabiola y Oriana preparamos. Y al final de la presentación les voy a contar un poco de qué se trata el diplomado en el que hemos estado trabajando durante todo el semestre. Es un diplomado, a mi modo de ver, no sé si es muy de cerca la recomendación, pero me parece muy interesante porque es bastante innovador. No existen espacios hoy día en forma de diplomado que integren el diálogo interdisciplinario con el deseo de que sea transdisciplinario y la psicología comunitaria. Así que de todas maneras que va a ser un espacio muy, muy entretenido y de diálogo con disciplinas que a veces quizá ni siquiera pensábamos que estaban tan cerca. Entonces preparé esto, aquí está. ¿Alguien me podría avisar si se ve? Sí, dicen. Sí. Entonces, el título que le pusimos con Fabiola y Oriana es Psicología Comunitaria en Contextos Digitales, ¿sí? Y el objetivo de este espacio es brindar elementos teórico-prácticos sobre la psicología comunitaria en contextos digitales. Así que eso es un poco lo que pretendemos responder hoy, o lo que al menos pretendemos profundizar, o abrir nuevas preguntas, quizás no vamos a encontrar respuestas. Entonces, lo primero que me gustaría contarles es que uno de los elementos fundamentales que contiene la psicología comunitaria y que podríamos llamar como su objeto de estudio o su sujeta de estudio es la comunidad. ¿Qué entendemos por comunidad? Es la primera reflexión que nos interesa ahondar en este espacio, pero antes de ahondar en ella queremos situarla. Desde la psicología comunitaria es muy importante generar conocimiento situado, o sea, es decir, que las reflexiones, sentipensares o ideas que podamos obtener a partir del diálogo con las comunidades siempre recuerden el contexto en el cual están emplazadas. Para eso, la primera llegada que vamos a hacer y que nos interesa compartir con ustedes es cuáles son los escenarios contemporáneos en los cuales hoy día se podría estar instalando la psicología comunitaria. Sin la intención de generalizar, porque la búsqueda de lo comunitario es la especificidad y es el diálogo como les decía antes, situado de cada comunidad, encontré un texto de Marisela Montenegro y Rodríguez, que es del 2016, que nombra 4 grandes elementos que podrían ser interesantes para tratar de conceptualizar cuáles son los escenarios contemporáneos en los que se instala la psicología comunitaria. Marisela Montenegro, por si no la conocen, es un referente importante de la psicología comunitaria, es una psicóloga social catalana, que hace bastante tiempo viene cuestionándose cuál es el campo de estudio de la psicología comunitaria y actualmente lo hace de forma muy interesante con los feminismos. Hace cruces entre los feminismos, la psicología comunitaria y la psicología social. Entonces, 4 elementos, solo para empezar. Primero, Marisela Montenegro, y yo estoy muy de acuerdo con ella, comenta que uno de los escenarios contemporáneos en los que se instala la psicología comunitaria y lo que se instala en la comunidad es la precarización de los lazos sociales. O sea, existe al parecer una fragmentación del tejido social que no nos permite encontrarnos tan fácilmente, que nos vinculamos más desde el temor, desde el desconocimiento, desde la búsqueda de las diferencias sin favorecer espacios donde nos encontremos desde lo común. La precarización de los lazos sociales da cuenta de que este lazo, este vínculo está debilitado, por lo tanto que es fundamental fortalecerlo a partir de la promoción de lo comunitario y la promoción de lo común. Junto con eso, otro elemento muy importante que trae Montenegro es que revela o destaca que el hábitat residencial en el cual habitamos en las grandes ciudades está fragmentada. Me parece muy importante este elemento porque en el fondo lo que hace Montenegro es no solamente situar el diálogo o la conversación en lo psicosocial, sino que también en lo urbanístico, en lo arquitectónico, dando ejemplos y recordándonos que los espacios en los que habitamos construyen realidades y los espacios en los que habitamos construyen también modos en los cuales nos podemos encontrar. Hoy día las ciudades en las que vivimos están pensadas para los autos, están pensadas para vivir en pequeños espacios que muchas veces son de muy mala calidad, con muy poco contacto con la naturaleza, y son espacios donde los lugares de tránsito no están pensados para estar, sino que solo para transitar, ¿sí? Las plazas tienen caminos súper rígidos, donde te indican por dónde pasar. Si es que quieres hacer un camino alternativo, tienes que pasar sobre el pasto.
hay una ciudad, hay un hábitat residencial que está fragmentado. Otro elemento que trae Montenegro es que existen estados, y ahí podemos observar que el Estado chileno también podría tener esta cualidad, que es centralizado y que está desterritorializado. O sea, que la política pública se piensa y todas las acciones que el Estado puede favorecer se piensan desde la capital, en este caso Santiago, y eso hace que pierda vinculación profunda con los territorios, por lo tanto desconoce la realidad de lo que ocurre en esos territorios. Se piensa en política pública, por ejemplo, para la niñez, que es algo que me pasó hace poco trabajando en Sename hace unos años. Se piensa en política pública para niñez desde Santiago, y por ejemplo, trabajando en territorio mapuche, es urgente tener que repensar y queda en manos de los interventores sociales o de las comunidades el cómo pueden bajar y hacer sentido esas políticas públicas para contextos tan distintos como Gualmapu o territorio mapuche. Otro elemento importante que trae Montenegro es que estamos habitando una sociedad de consumo donde el neoliberalismo, en su alianza profunda con el patriarcado y con el capitalismo, hacen que el extractivismo sea la manera en cómo nos vinculamos entre nosotros y cómo nos vinculamos con la naturaleza. Ahí trato de hacer el link también con la imagen que está de fondo. Estamos en un contexto de crisis sociosanitaria, pero también en un contexto de crisis ambiental. Y una de las grandes tragedias es que en la sociedad del siglo XX-XXI estamos como convencidas de esta lógica androcéntrica, sin recordar que somos parte de una comunidad mayor que está compuesta también por animales y seres distintos a la especie humana. A estos escenarios contemporáneos que trae Marisela Montenegro podemos sumar lo que ocurre en Chile. Y para hablar sobre Chile y para situar el relato en Chile, traigo este mural de la Brigada Ramona Parra que se llama Paisaje de Chile Actual. No quiero profundizar en esto, pero este mural me parece muy pertinente porque profundiza en muchas de las luchas, realidades, contextos que ocurren en Chile a su largo y a su ancho, y en su territorio no continental también. Conflictos con las salmoneras, con las hidroeléctricas, con la educación, con los pueblos originarios, con los trabajadores, con las minas, donde al parecer no estamos generando un modelo de relación, un modelo económico basado en la sostenibilidad de la vida, sino que más bien en la capitalización de todo. Esto queda de manifiesto, bajándolo al escenario contemporáneo chileno, con el estallido social, del cual al menos yo y Oriana y Fabi fuimos testigas y fuimos actrices activas, y me imagino que muchos de ustedes también, y más encima se suma a la pandemia. ¿Por qué les digo esto? Porque la psicología comunitaria se instala en ese contexto. Y aquí me gustaría hacer un breve resumen, que en el diploma vamos a profundizar aún más, pero la psicología comunitaria lee ese contexto tomando en consideración referentes teóricos, empíricos, prácticos, sensibles, sensitivos, de diferentes corrientes. Aquí nombro algunas como Falsborda con la sociología militante, con Paulo Freire, con la educación popular, la teología y filosofía de la liberación, la investigación acción participativa, Ignacio Martín Baró con la psicología de la liberación. Yo podría sumar los feminismos y cuál es su influencia fundamental en la psicología comunitaria actual, y también podemos encontrar referentes desde la antipsiquiatría o la salud mental comunitaria, y desde una crítica muy fuerte que desde los años 1965 y en esa época traían psicólogos y psicólogas estadounidenses con respecto a las limitaciones que ellos y ellas veían con respecto al paradigma vigente para enfrentar la salud mental y la justicia social. En ese escenario entonces se instala la psicología comunitaria, pero para seguir vinculándonos con ella me pareció fundamental tratar de responder a la pregunta ¿qué es la psicología comunitaria? Y lo primero que les podría decir es que es una rama de la psicología. Aquí puse tres de sus características, pueden ser muchas más, pero estas al menos por ahora permiten resumir lo que al menos yo entiendo por psicología comunitaria. Y por un lado, la psicología comunitaria pretende conocer y aprender de las comunidades, ¿sí? Además de aprender y conocer, trata de potenciar, por medio de acciones críticas, reflexivas, antipensantes, su capacidad de acción y sus mecanismos de participación para favorecer la transformación social. O sea, la transformación social es uno de los grandes objetivos de la psicología comunitaria y es como uno de los
no sé, corazones que le hace latir. Y un tercer elemento es que la psicología comunitaria siempre va a ser teórico-práctica, por lo que sus propuestas interventivas o sus acciones, o sea, son, por lo que sus propuestas son acciones, pero al mismo tiempo producen reflexión, crítica y teoría en una propuesta que no es lineal, no es produzco teoría y luego práctica, sino que es recíproca, está en constante transformación de lo teórico a lo práctico, de lo práctico a lo teórico. Lo que hace que sea compleja y hace, a mi modo de ver, que sea súper interesante. Y aquí traigo un pequeño mapa conceptual que, que trata de responder qué vamos a entender por comunidad. Y no sé si se nota, pero traté de organizarlo del 97 hasta el 2021, con diferentes definiciones, y lo organicé como de forma, por fechas, para dar cuenta cómo se ha ido transformando el concepto de comunidad. Lo primero, por ejemplo, es que Esther Westerfeld, el 97, decía que la comunidad eran personas agrupadas y organizadas que establecen nexos socioafectivos. Ahí lo que yo veo es que ella releva a la persona como parte de la comunidad. Después, el 2000, Jean-Luc Nancy nos comenta que ya no solamente son personas agrupadas, sino que tiene que ver con el estar, con otros u otras. Marisela Montenegro o Marisa Montero, que son, como les contaba, grandes referentes de la psicología comunitaria, en los años 2000, a inicio de los años 2000, siguen manteniendo la idea de que son personas con características en común, y ahí traen un elemento fundamental de la psicología comunitaria que vamos a profundizar en el diplomado, que tiene que ver con lo común. Luego, el 2011, Salazar salta de situar a la psicología comunitaria desde las personas a un sujeto colectivo. Y ya Raquel Gutiérrez, compañera mexicana, que desde Puebla está haciendo teoría crítica, el 2019 dice que la comunidad son tramas abigarradas y complejas de relaciones sociales que se empeñan en producir lo común. Ya no solamente lo refiere a un sujeto, sino que se refiere a tramas. Ahí me pongo a mí, es que no se cita una, no la cita nadie, y ahí pongo a Belén Tapia, que en mi investigación del 2021, defino la comunidad como un organismo, ya no solamente como una trama, sino que como un organismo rizomático, o sea, que no tiene solamente un corazón, sino que tiene múltiples posibilidades de creación, múltiples centros neurálgicos, y que es flexible, o sea, siempre está en transformación. Para mí la comunidad es un espacio de encuentro y es un tejido de interacciones sociales que permite la reproducción de la red de la vida. Y ahí hago el guiño con las compañeras feministas centroamericanas, feministas comunitarias y feministas coloniales, que centran su lucha en la crítica al capitalismo neoliberal y patriarcal y proponen y sostienen la urgencia de levantar estrategias para continuar reproduciendo la red de la vida. Y termino con Silvia Federici, si no la han leído, y los invito a que la lean. Tiene un texto muy bonito del 2021 que habla sobre la comunidad y trata de responder qué entiende ella por comunidad. Y dice que es un tipo de relación basada en los principios de cooperación y de responsabilidad entre unas personas y otras, pero además respecto de la tierra, los bosques, los mares y los animales. O sea, Silvia Federici ahí no termina de completar esta idea de que la comunidad no solamente está compuesta por personas, sino que por seres humanos y no humanos, por seres vivos y por seres no vivos. O sea, es una comprensión mucho más profunda de la comunidad. ¿Y por qué estoy hablando de la comunidad? Porque lo que me interesa de este webinar es poder profundizar en cuál es el diálogo de la comunidad con la digitalidad. Y ese es el título que le pusimos a este webinar, ¿cierto? Entonces, lo primero que me gustaría decir es que puede ser muy fácil confundir la digitalidad con la virtualidad. Y muchas veces decimos, esto es un espacio virtual, y a veces decimos, esto es un espacio digital, como si fueran sinónimos, y en realidad parece que no son tan sinónimos, sino que son conceptos que dan cuenta de situaciones distintas. Entonces, lo primero que me vi tentada a hacer para ustedes es tratar de diferenciar qué es lo virtual y qué es lo digital. Para eso retomé a Pierre Lévy, un francés que ya en el año 95 al año 97 se estaba preguntando qué es lo virtual y qué es lo digital, en otro contexto, en un contexto donde quizás muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, o yo al menos era
era chica. Entonces, la digitalización, dice Pierre Levy, es el fundamento técnico de la virtualidad. Digitalizar una información consiste en traducirla a dígitos. Además, Pierre Levy dice la codificación digital condiciona el carácter plástico, fluido, finamente calculable y tratable en tiempo real, hipertextual, interactivo y, para decirlo todo, virtual de la información. La digitalización de la información y los mensajes será el primer soporte de memoria de la humanidad a lo largo del siglo XXI. Y aquí salta a lo virtual y dice que lo virtual es lo que no existe más que en potencia y no en acto. Lo virtual existe sin estar ahí. Y aquí encontré una respuesta de Pierre Levy con respecto a una comunidad virtual, y él plantea que una comunidad virtual, por ejemplo, puede organizarse en base de afinidades a través de sistemas telemáticos de comunicación. Sus miembros están unidos por los mismos focos de interés, los mismos problemas, la geografía, continente, deja de ser un punto de partida y un obstáculo. Pese a estar fuera de ahí, esta comunidad se anima con pasiones y proyectos, conflictos y amistades. Vive sin un lugar de referencia estable, donde quiera que estén sus miembros móviles o en ninguna parte. Y creo que ahí Pierre Levy apunta a un elemento súper importante con respecto a una de las grandes tensiones de la psicología comunitaria, que es si es que para constituirse como una comunidad, para que un grupo, para que un organismo se constituya como una comunidad, necesita estar vinculado a un territorio específico. Y al parecer la digitalidad o el diálogo con la virtualidad permite que la comunidad se desligue del territorio, y hoy día podemos construir comunidades que no necesariamente responden a habitar un territorio común, sino que podemos estar en diferentes contextos vinculándonos por un agente común. Eso es un desafío para la psicología comunitaria, y es una pregunta importante que está en construcción. Es una pregunta nueva, sobre todo por el auge del uso de lo digital durante la pandemia propiciada por el COVID-19. Y aquí o no, a ver, sí. Aquí quiero dar paso a mi compañera Fabiola, que va a continuar con esta disyuntiva de lo digital, lo comunitario, lo virtual, para tratar de seguir desenrollando esta majamama de conceptos. Así que Fabi, te doy la palabra. Hola a todos, todas y todes. Gracias por estar aquí en esta... Bueno, acá yo estoy en Viña del Mar, así que ya es noche, ya está oscuro. Y bueno, agradeciendo lo conversado y lo expuesto por Belén, quisiera obviamente valerme también desde mi formación. Yo también estudié psicología comunitaria, pero de formación, o más bien de formación profesional. Soy filósofa, ¿ya? Entonces, creo que este espacio que estamos construyendo, que es de este diplomado, nos acerca también a vincularnos como personas desde los múltiples afectos y trayectorias, intereses que también tenemos, ¿ya? Y muchas veces hablamos que esto puede ser transdisciplinar, pero también me gustaría llevar a la reflexión de que todos tenemos espacios, como podríamos decir, liminales. Ese es un concepto que lo desarrolla una teórica y artista cubana, que es Iliana Diegues, y que habla de que ella lo lleva al arte sobre todo, pero que hay muchas áreas que tenemos, bueno, las personas, en este caso, por ejemplo, los artistas, las personas que hacen arte, que están atravesadas por muchos de sus afectos, de sus intereses, ¿ya? Entonces me gustaría también llevar eso también a que lo pensamos, porque muchas veces nos encasillamos en que ciertas disciplinas tienen que ver con un quehacer y que nos cerramos a que no hayan otras lecturas. Y en este caso, aprovechando de esta introducción que hizo Belén acerca de lo que es la comunidad y de lo que es lo comunitario, si lo llevamos al ámbito de la virtualidad, ¿no es cierto? A mí me gustaría aprovechar que estamos acá y que estamos también en un espacio que es virtual y compartiendo, escuchándonos, viéndonos. Quizás no todos nos estamos viendo en estos minutos, pero ahí estamos igual de todas maneras teniendo un vínculo importante. Problematizar esto de lo que es lo real desde el contexto virtual y los procesos de digitalización. Esto acerca de lo que es real no es un tema que venga de ahora. Esto viene
desde siempre, que por lo menos lo ha pensado la humanidad, y esto tiene que ver sobre todo con una postura que problematiza la formación de conocimiento, ¿ya? Y por eso aquí lo primero que puse yo tiene que ver con el racionalismo como fundamento del conocimiento posible. Yo no sé si alguna vez, cuando ustedes estuvieron así en el colegio, no sé si hay alguien con mayor formación de filosofía acá, pero mayor parte, todas las personas tenemos filosofía, filo en los colegios. Si alguna vez alguno de ustedes, alguna persona, oyó hablar del mito o la alegoría de la caverna de Platón, ¿ya? En esta alegoría de la caverna se habla de un grupo de personas que están dentro de una cueva y que están amarradas de pies y están amarradas de manos y están mirando hacia una pared. Obviamente la cueva está oscura y solamente atrás de ellas hay un fuego, ¿ya? Y se supone que pasan unas personas y ellas lo único que ven son sombras. Entonces ellas no ven la realidad, ven sombras. Y atrás y afuera de la caverna está la luz y se supone que es el mundo de la realidad. Y con esto se quiere decir de alguna forma de que las personas no vemos muchas veces lo reales y que vienen estas personas que pueden, en este caso las personas sabias, a sacarnos de la caverna y a enseñarnos cómo deberíamos tener un tipo de conocimiento que nos permita ver las cosas como son. Ahora, esto es bien problemático de pensar, si entendemos de que realmente existe lo real, ¿ya? Y en eso es muy importante llevarlo a esto del tema de lo digital, porque yo creo que a todos nos ha pasado que cuando tenemos, no sé, pues conocemos a alguien, no sé, una aplicación móvil, lo que sea, o ingresamos a un grupo, por ejemplo, a un grupo de Facebook, tenemos, por ejemplo, en nuestras redes de contactos de Instagram, gente que no nos hemos vinculado mayormente, quizás tendemos a sospechar de que eso, que tenemos esa conexión con las personas o ese grupo, quizás no sea real. O no sé, quizás a muchos de ustedes también les pasó que con esto de la pandemia tuvimos que mudar muchas veces al teletrabajo, o si por ejemplo ingresamos a estudiar algo nuevo, como primer año de universidad, por ejemplo, no alcanzamos a conocer, entre comillas, a nuestros compañeros. Entonces ahí yo me pregunto, ¿qué es lo real en el mundo virtual? También, si también, por ejemplo, problematizamos esto como también de las fake news, de tanta información que nos llega, entonces, y también nos llega codificada, también del algoritmo que nos sugiere en base a nuestros gustos. Entonces, hay un bombardeo de información que nos dice, oye, esto no es lo real. Y por parte, nosotros queremos pertenecer o estamos modificando nuestras formas de vincularnos mediante lo virtual y también con dispositivos digitales. Por ejemplo, en este caso, el smartphone, el smartwatch o cualquier tipo de dispositivo digital, ¿ya? Entonces, la invitación, yo siento que como personas que estamos o que estamos interesadas en ver la comunidad y lo común, es ver que la conectividad y las redes también nos pueden servir como una posibilidad para encontrarnos corporalmente. Porque, volviendo al primer punto, lo que ha hecho este racionalismo, o sea, en decir que lo real se fundamenta en una objetividad que, por ejemplo, nos hace dudar de lo que nuestro cuerpo nos puede enseñar, porque así ha pasado en el positivismo clásico, al parecer, en el mundo de lo digital, si lo pensamos así, digo, de lo virtual, el cuerpo no está, o está de cierta manera mediado. Entonces sería prácticamente como un mundo ideal en el que igual haríamos un poco de abstracción a nuestro cuerpo. Pero si pensamos, en cambio, de que la conectividad y las redes, los afectos que nosotros construimos, podrían ser una posibilidad de experimentación de otras formas de sentir la comunidad y hacer común, siento que esa es una lectura que podríamos darlo al momento de estudiar la comunidad. Si nos pasamos con la otra diapo. Mira, aquí les puse una imagen que tiene que ver con esta historia que les estaba contando de antes de del mito de la caverna, pero es una imagen como más contemporánea en donde el mito se reproduce, pero esta vez las personas no están mirando sombras, sino que están mirando directamente su smartphone, sus computadores, entonces están viendo como que eso es lo real, y lo real es lo que está en la internet y no el mundo de afuera.
Entonces, ahí es bien problemático también cuando lo pensamos, porque al parecer, miren, yo hice mi tesis sobre también el tema de lo político, tensionando lo que es el espacio de lo político. El espacio de lo político siempre se ha entendido como el espacio público, ¿ya? Y diciendo que el espacio de lo privado, por ejemplo, lo que estamos nosotros en nuestros hogares ahora, no constituye un espacio político. Y los feminismos, precisamente lo que han cuestionado es que el espacio, bueno, de partida, problematizar este espacio, ¿no? Esta división entre lo público y lo privado, y de que lo privado también tiene mucho de político, sobre todo el espacio, y que no existe esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaría acá? Que quizás para muchas personas, y como están ahora el espacio público, podríamos decirlo ahora, problematizándolo, el espacio público ahora quizás no es tanto la calle. Si lo pensamos también desde lo que nos pasó en el confinamiento, quizás realmente existimos cuando tenemos un perfil de algo. ¿Ya? Si, por ejemplo, las personas que se dedican a la política, ¿ya? Bueno, todas hacemos política, pero las personas que se dedican a la política tienen que estar continuamente estando activos en Twitter. Si no, pareciera que no existieran. O creando ahora cosas con TikTok. Bueno, aquí en Chile hace muy poco tuvimos elecciones, y las campañas de los presidenciables eran casi puras por TikTok o por puras de este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces era más relevante lo que se hacía ahí que lo que pasaba en la calle, o casi prácticamente el debate, o el debate tenía su segunda patita en Twitter o algo así. Entonces también da para pensarlo, ¿ya? También el hecho de que, por ejemplo, no sé, de que compartamos memes, entonces como que muchas veces la interacción está haciendo más en las redes que fuera de ellas, ¿ya? Pero por lo mismo, también cuando nos pasó también este tema del confinamiento, y vuelvo ahí porque yo creo que es un punto que a todas las personas nos tocó tan fuerte, y que nos hizo también ver la posibilidad de cómo podemos conectarnos de otra forma, y de que no podíamos conectarnos físicamente, ¿ya? Pero siento que así todo, con una tecnología y con el cuerpo mediado, podemos sentir vínculos que son verdaderos, ¿ya? O probablemente también problematizando eso es lo que es verdadero, pero sí que los podemos sentir de esa manera. Y eso es súper importante. A mí me gusta harto remitir al tema de la experiencia. El año pasado yo trabajo en un trabajo comunitario, volví a trabajar desde hace mucho tiempo a trabajos comunitarios, y lo que me pasó es que yo me tuve que trasladar de la ciudad donde vivía, desde Viña, a Santiago. Y en Santiago yo llegué y pusieron cuarentena. Yo hacía trabajo comunitario, o sea, tenía que estar inserta como en los territorios. Y ahí entendiendo también como decía Belén, esta visión donde la cual al parecer la comunidad se entiende solamente desde el territorio. Aquí por lo menos en las políticas públicas de Chile seguimos entendiendo lo comunitario desde el territorio, ya desde las organizaciones sociales de base, las juntas de vecinos, qué sé yo, pero que tienen que ver con un territorio. Todavía siento que esa es la visión. Entonces, por lo menos en política social. Entonces yo llegué allá y llegó el confinamiento. Y nosotros tuvimos que desarrollar una serie de instrumentos para poder seguir conectándonos activamente con la comunidad. Y ese tipo de instrumentos que tuvimos que desarrollar tenían que ser afectivos. Y aquí vuelvo a la necesidad de pensar el cuerpo y los afectos cuando pensamos en una comunidad. Incluso en contextos digitales, ¿cómo podemos hacer para llegar a otra persona? ¿Cómo podemos llegar a tocarlo sin poder tocarlo? Y encuentro que eso es súper necesario de incorporar, y más aún si tenemos la tecnología, ¿ya? Porque así como la tecnología y las personas que están detrás también de las plataformas y del negocio que también significa la tecnología, que Belén habló antes del tema del capital. Bueno, todos sabemos que las aplicaciones y las redes, por ejemplo Facebook, tiene un interés obviamente súper perverso también detrás, que es lo que tiene que ver con una sociedad de consumo. Estamos bombardeados todo el tiempo con publicidad, pero también que cada vez más nos están haciendo de cierta forma
como un poco adictos también a esto, ¿ya? Y que incluso, bueno, el creador de Facebook ahora habla de esto metaverso y que va a haber un mundo virtual en el que vamos a poder interactuar y hacer todo y casi prescindir de lo que las relaciones que nosotros pensamos que son reales, ¿ya? Pero siento que así todo, por ejemplo, si llegamos a un análisis de lo que es comunidad, o si llevamos también, quizás aquí hay muchas personas que trabajamos con comunidades, la tecnología no tendría que por qué ser, incluso en estar conectado, algo que nos impidiera relacionarnos afectivamente. Entonces, pasamos con la otra lámina. La invitación que yo quiero hacerles es que pensemos si en un contexto ya en el que estamos continuamente utilizando dispositivos tecnológicos y también si estamos también en esta ir y venir desde un mundo virtual y desde el mundo físico, podríamos decir, ¿cuál es nuestro rol? ¿Tenemos que ser pasivos o activos en el control de la tecnología? Y siento de que ahí es súper importante que pensemos que de cualquier forma, incluso en el espacio que estamos construyendo ahora, estamos de cierta manera construyendo afectos, ¿ya? Que no pensemos de que por estar en la tecnología no lo sentimos corporalmente, ¿ya? No nos podemos vincular con las personas de esa forma, pero también que ese uso no nos limite tampoco al hecho de querer encontrarnos, ¿ya? Hay muchas experiencias de comunidades virtuales que son afectivas, que se sostienen y que también pueden servir de apoyo, ¿ya? Y creo que esa es, por ejemplo, una de las invitaciones y de las problemáticas que va a analizar ahora Oriana, y en base también a los estudios que ella ha hecho y a su trabajo. Así que les dejo con esa interrogante, si también alguna quisiera compartir alguna experiencia también que ha tenido con el uso de la tecnología en este contexto que yo creo que es el que más nos sirvió, que es el tema de la pandemia. También sería estupendo que lo comentaran y cómo sienten también quizás la comunidad desde ahí. Quizás hay alguna persona aquí que participa de algún tipo de grupo u organización telemáticamente y que ha creado quizás vínculos súper afectivos y súper fuertes con personas que no ha tocado. Eso. Sí, bueno, ahí nos pueden comentar, sino también a través del chat o ahí después cuando tengamos el espacio para las preguntas y todo. Gracias Fabi y Belén por esta introducción, y bueno, y a todas y todos y todas por estar acá. Y bueno, a partir de estos análisis, estas reflexiones, yo quería traer un poquito a colación un par de experiencias que tuve durante el periodo de confinamiento, digamos, como más propiamente tal, esos que fueron bien rígidos, ¿cierto? Como de no poder salir o tener que pedir permisos, o uno tenía, o sea, ya hasta loco pensarlo, como que tenías 2 permisos a la semana para poder hacer un poco la vida. Y en particular yo a través de mi trabajo me vinculo con comunidades educativas. Entonces fue súper desafiante, además de un programa de salud mental, preguntarnos cómo nos vamos a vincular nuevamente con estos espacios, con las comunidades educativas, con los estudiantes, los docentes, y qué pasaba finalmente con esta comunidad educativa, pensando un poquito las definiciones que también fue comentando Belén al principio. La comunidad educativa incluso podríamos pensar que está mucho más presente esta idea del territorio, ¿cierto? La escuela como un espacio que existe. Y en el fondo fue interesante ver la necesidad que existió de poder seguir vinculados, y principalmente de poder sentir los afectos.
fue fundamental cuando trabajamos con docentes. Aquí arribita, en la parte de arriba, traigo una foto, un pantallazo de lo que fue un encuentro con docentes, un espacio de autocuidado, y lo importante que era poder conectar con eso. Finalmente, esos primeros espacios, la necesidad que existía de conectar con los afectos, aquí yo creo que vuelve finalmente esta pregunta que nos hace Fabi de cuál es el rol en el control de la tecnología. Y allí la decisión fue, bueno, sigamos estando conectados, conectadas, ¿cierto? Y el desafío fue a través de qué lo hacemos. ¿Cómo planteamos un espacio que no fuese monótono, que pudiese resonar en las personas? Y finalmente fue tan increíble porque con pequeñas acciones que simplemente tenían que ver con mirarse y poder incluso remover las corporalidades, estando cada persona en casa, allí, bueno, es un cierre de un espacio en que las personas pudieron entregarse ciertas palabras. Ahí, por ejemplo, dice, quiero abrazarlos. Pero la sensación, cuando uno cierra con eso, que uno queda, es que sí pasaron cosas, efectivamente. Y después cuando uno vuelve a comentar o vuelve a reencontrarse, está ese recuerdo. Incluso nos pasó volviendo al espacio presencial ya el año pasado y este año, como los mismos docentes que incluso anteriormente a lo mejor habíamos trabajado con ellos presencialmente, sentían mayor vinculación entre sí o con nosotros, quienes trabajamos con ellos en particular, a partir de esta experiencia, y que fue 100% virtual. Entonces, ahí en el fondo vemos lo interesante y lo bonito que es poder generar estos espacios. Y en la otra imagen fue una actividad con estudiantes, con jóvenes de séptimo básico, que también fue muy interesante, y darnos cuenta que a lo mejor para ellos lo virtual era un poco más familiar, esto como de poder, incluso hasta les acomodaba un poco, ¿cierto? Como no sentir como por la etapa del desarrollo en el que está, como no necesariamente ser un poco más libres en si colocaban algún fondo de pantalla, pero finalmente en ello también estaban colocando su identidad, ¿cierto? Si algunos tenían como fotos de algunos animes o de algunas bandas, y cómo ir vinculando eso finalmente, cómo tomarlo. Ahí trabajamos también una rueda personal que en este caso también buscaba eso, conectar. Cómo utilizamos este espacio para que, aunque estemos en nuestra individualidad, podemos conectar y luego compartirlo. Y desde allí generar ese espacio de encuentro que tanto como que se necesitaba. Entonces desde aquí incluso fue muy interesante darnos cuenta de estas nuevas metodologías que para nosotros que teníamos un trabajo que estaba 100% en terreno, o sea, desde hacer nuestra cajita con materiales, ir, conversar, comunicarnos, mirarnos, expresarnos, usar el cuerpo, a cómo volvemos a conectarnos comunitariamente a través de este espacio. Entonces, darnos cuenta que el camino finalmente el camino que nos sirvió siempre tuvo que ver con cómo hacemos vínculo afectivo utilizando esta plataforma. Y desde allí las preguntas no eran muy distintas al espacio de que uno pudiese tener cara a cara, ¿cierto? Y desde allí también el desafío a cómo a lo mejor intentamos en esta virtualidad, en esto que está como que puede ser más intangible, cómo finalmente sí lo hacemos tangible a través de los sentires. Entonces, eso fue un camino que finalmente resultó y que queda como experiencia, y que incluso hoy en día a veces hemos trabajado así en momentos en que a lo mejor no es posible el espacio físico, por ejemplo. Incluso a veces para trabajar con apoderados, apoderadas que tienen temas de dificultad por sus horarios laborales o de traslado, que
que aún así no queden fuera de este espacio, sino que puedan, aunque sea a través de este medio, poder incorporarse. Y ya pasando a como otra situación en la otra diapo, que a mí personalmente me tocó trabajar mi tesis de magíster también en periodo de confinamiento, y fue muy interesante porque yo trabajé con hinchas. Entonces, por lo tanto, mi espacio comunitario, que estaba súper delimitado y visto cuando yo presenté el proyecto, era el estadio, ¿cierto? El estadio, la cancha, las galerías, y todo lo que ocurría ahí, todo el espacio simbólico, las corporalidades, las banderas, los lienzos, los colores, los cánticos, y de repente tuvimos que pasar a un espacio también de trabajo virtual. Y fue muy interesante, finalmente, como el propio proceso que utilizó esta organización en particular con la que yo trabajé, que fue Nuestra Cruzada, que fueron creando su espacio virtual, porque ellas eran, o sea, tienen un rol político súper presente dentro del estadio, de la barra de, por ejemplo, de Universidad Católica en este caso, y fue interesante ver cómo incluso en confinamiento, cuando lo primero que se cerraron y una de las últimas cosas que se logró abrir fue los espacios masivos como un estadio, igual se fueron generando espacios virtuales, para la redundancia, para la transformación social, para el quehacer político, ¿cierto? En este caso, un podcast, o el espacio virtual de Instagram, ¿cierto? Incluso llevando campañas, como la que aparece ahí, que las cruzadas jueguen en San Carlos, para que no se olvidara para cuando se retomara el fútbol, a través de poder activar estas redes. Entonces aquí podríamos pensar también en esta idea del rizoma que nos hablaba Belén al principio, cómo incluso esta comunidad, que es una organización en particular, logra conectarse, en este caso con otras hinchas, otras sujetas que están a lo largo del país, y que ahí el sentido de lo común, ¿cierto? Como esta idea identitaria de, para nosotros lo común es ser hinchas desde una mirada feminista y con un rol político activo de este club. Entonces, desde allí la invitación, y lo interesante que, si bien el espacio público estaba cerrado, como desde lo privado también se pudo generar, plantear la lucha, plantear la búsqueda de la transformación política. Entonces, en este sentido es preguntarnos también cómo la virtualidad nos ha permitido incluso ampliar estos espacios, ¿cierto? Ir un poquito más allá, complementarnos también. Y también empezar a generar, nos ayuda a generar nuevas articulaciones con esta idea de que las distancias de repente se hacen un poco más pequeñas, ¿cierto? Y cómo nos interconectamos para buscar un espacio de transformación social. Entonces, desde allí es interesante ver cómo finalmente el espacio virtual, las comunidades y el desafío que tiene para agentes comunitarios, a quienes estamos realizando nuestras labores en estos espacios, cómo nos articulamos también para ir utilizando estos medios que han venido un poco para quedarse, y evitando, sí, que nos consuman, ¿cierto? Como lo que plantea Fabi hace un momento. Entonces, esas fueron como dos experiencias que incluso me atrevería a decir que para mí fue el pilar afectivo y de mi salud mental, de vincularme durante pandemia, junto con otras, por supuesto. Pero qué interesante fue, que jamás que pensé que esos espacios donde me solía mover día a día, donde estaba mi corporalidad, no se iban a diluir del todo, ¿cierto? Y podía encontrarlas desde otro lugar, y sorprendiéndome también, incluso llevándome, por ejemplo, a generar vínculos con los docentes o con las hinchas, no estando en lugares que uno podría pensar, ese es el territorio, la escuela y el estadio. O sea,
qué más gráfico que eso. No, trasciende finalmente, trasciende, como uno se va de esos espacios y sigue estando el vínculo afectivo. Entonces, finalmente eso también es parte de la identidad y de lo comunitario, ¿cierto? Eso podría como aportar un poquito. Ya me parece que estamos más en la hora, entonces ahí doy el paso, me imagino, para la conversación, las preguntas. Sí, yo quisiera también ahí complementar a lo dicho por Oriana también. Bueno, a mí también me tocó hacer mi investigación de tesis en pandemia. Bueno, yo creo que a todas las personas que estuvimos estudiando nos pasó. De alguna u otra manera tuvimos que hacer algo, un tipo de estudio, tuvimos que sumergirnos en el tema virtual. Y bueno, de hecho hay algunas, no sé si aquí hay alguien que esté estudiando ciencias sociales y que conozca lo que es la etnografía. Hay etnografías que son digitales, ¿ah? Y las comunidades son digitales. O sea, la etnografía se estudia digitalmente y lo digital es un mundo aparte. Uno en vez de ir al campo, se mete a una página de Instagram o al TikTok y de ahí hace su estudio, no sale a la calle. Y analiza, en vez bueno, su registro de notas puede ser el registro de notas de WhatsApp. O sea, para que pensemos que lo virtual, y ahí por eso traía este problema también de problematizar lo real, porque siempre pensamos que lo físico, ¿no es cierto?, lo tangible es lo real, cosa que no pasaba antes, cuando les traía esto del racionalismo. Descartes decía que no, que el cuerpo no, que los sentidos engañan, pero al parecer empezamos ahora incluso a decir, no, si no lo toco no es real. Entonces, como que también estamos problematizando eso, que también incluso como ámbito investigativo podemos tomar lo virtual, ¿ya? Y también valernos de dispositivos móviles, entonces no necesitamos ir al campo para hacer investigación, ¿ya? Obviamente, bueno, yo soy una persona muy crítica y soy una persona muy que le gusta mucho el tema corporal. Yo también practico danza, entonces, y mi tesis fue de danza, entonces, ¿cómo tratar de trabajar el tema de danza en cuarentena, en un modo totalmente virtual? Para mí era casi imposible pensarlo y también se puede. Entonces, son todas estas reflexiones. Yo siento que ya estemos estudiando lo que es una comunidad o estemos trabajando con comunidades, que también, volviendo a lo que había señalado antes Belén, esto de la teoría y la práctica, nos hace siempre volver, ¿no es cierto?, y reflexionar sobre nuestras prácticas y sobre lo que estamos pensando, y adecuarnos también y generar otro tipo de cosas, más creativamente. Yo creo que, valiéndome también de lo que decía Oriana, de cualquier forma, todas las personas con esto del confinamiento y utilizar la tecnología, hemos puesto también más creativas, porque hemos creado también otro tipo de lenguajes. Entonces, también pensemos de que en esta pregunta de que si somos pasivos o controlar, yo creo que más allá de eso está que pensemos que somos sujetos, sujetas y sujetes agentes, y por lo tanto podemos también ser creativos, ocupar la creatividad y agenciar ahí con la tecnología, que no pensemos que vamos a ser personas, aunque lo quiera la gente, no sé, este chico de Facebook o no sé, Bill Gates, que seamos así como capturados por la tecnología. Yo creo que no. No vamos a ser personas esclavizadas de la tecnología, pero sí podemos tratar de crear en ella y de crear vínculos que, como los relatos que nos traía Ori, que pueden ser intensos también, ¿ya? Entonces, esa es la invitación. No sé si hay alguna pregunta o alguien que quiera participar de la conversación también. Sí, nos gustaría poder escuchar sus experiencias. Yo creo que aquí nadie sale ileso, ilese de ser parte de comunidades virtuales, de ser parte de espacios donde se entremezcla lo digital y lo comunitario. Entonces nos gustaría saber, a partir de estos inputs, de estas reflexiones, de los sentipensares que hemos ido compartiendo Oriana, yo y Fabiola, ¿cómo les llega? ¿Qué preguntas surgen? ¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos que abren las nuevas tecnologías? ¿Cuáles son los peligros quizás para las comunidades? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cómo se reestructura las lógicas de poder dentro de los espacios comunitarios?
cuando hay una posibilidad de dialogar con lo digital, eso, me gustaría escucharles. Así que si quieren escriben por el chat o si quieren levantan su manito y le damos la palabra. Además está decir que no hay respuestas ni buenas ni malas, sino que como son experiencias nos interesa más bien co-construir conocimiento que hacer grandes tesis. Así que vayan compartiendo lo que tengan. Krishna, bacán. Te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, igual, gracias. Desde mi experiencia, bueno, yo igual me pillo estudiando todo esto de la pandemia y me tocó hacer un diagnóstico. Estaba muy así como muy aún en la universidad. Me Ya. tocó hacer un diagnóstico. Y estaba trabajando con un grupo de abuelitas, entonces después nos costó muchísimo poder como seguir trabajando con ellas. Entonces en verdad en un principio me pilló bastante asustada porque era el principal problema que ellas tenían y nos comentaban, además de como conectividad como tal y todo el tema económico. Pero después ya avanzando y también trabajando como ya con la esfera educativa, ahí se pude ver como todas las posibilidades que hay. Y sí, es verdad que eso es lo del vínculo, se puede seguir trabajando de una manera igualmente bella como a la presencialidad. Pero sí, como que me costó mucho hacer ese clic de saber que sí se puede trabajar, de que la virtualidad como que no vino a arruinar las cosas, sino sí, en ciertos grupos sí los complica, como que también abre muchas posibilidades para trabajar como la comunidad, entendiéndola también como, no como un grupo específico de personas, o sea, como, sí, evidentemente, pero como comunidades aún más amplias. No sé si se entiende eso, pero como dentro de la virtualidad, como se puede armar una comunidad con personas que estén incluso en países distintos. Sí, donde ya el territorio no es un criterio urgente para, o básico, o ultra necesario para generar comunidades, sino que al parecer estaríamos como sobrepasando ese criterio y habitando los territorios desde nuestra propia experiencia y cuerpo y trayéndolos desde el relato quizás a los espacios digitales, pero no necesariamente reuniéndonos en un contexto territorial particular, único, sino que diverso. A mí... A eso no me refiero. Sí, bacán. Gracias, Krishna, por tu comentario. A mí me gustaría sumar lo que dice Krishna, de ahí te doy la palabra ahora y creo que querías hablar también, ¿no? Sí. A mí me pasó trabajando en una investigación hace poco en comunidades educativas rurales interculturales de la región de la Araucanía, Cualmapú. Me tocó hacer una investigación para conocer cuál era la experiencia de las comunidades educativas, las estudiantes, los estudiantes, las apoderadas, los profes, con respecto al uso de los medios digitales. ¿Cuáles habían sido los medios digitales que ellos y ellas habían utilizado durante la pandemia? ¿Estaban conectados o no a las redes sociales? ¿Utilizaban el WhatsApp? ¿Cómo lo hicieron? Porque sabemos que el acceso a Internet en escuelas rurales interculturales muchas veces no llega. Hay un computador por escuela o simplemente la señal no llega porque están en contextos demasiado apartados. Y me tocó conocer una escuela que creo que se puede enlazar con algo que decía Krishna, que en el fondo una de las cosas que trae la digitalidad a las comunidades educativas, por ejemplo, o a cualquier tipo de comunidad, es que los conocimientos y los aprendizajes dejaron de ser entregados o compartidos desde el profesor o docente o persona que tiene el conocimiento de forma jerárquica hacia una comunidad pasiva que recibe el conocimiento. Lo que generó lo digital fue que el conocimiento fue entregado de forma horizontal, porque los que sabían con respecto al uso de lo digital no eran solamente los profesores, sino que muchas veces los estudiantes sabían más que los profesores, como por ejemplo podría pasar con personas mayores, que en este caso quizás Krishna o cualquiera de nosotros que nos encontramos en el rol de un profesional de lo comunitario o de una actriz de lo comunitario, muchas veces tenemos que aprender de los más jóvenes, a mí me ocurre todavía, y también tenemos que ser facilitadores de personas mayores que desconocen quizás este nuevo lenguaje.
cómo quizá ese está siendo para mí uno de los grandes desafíos de lo digital, porque quizá nosotros y nosotras y nosotros podemos encontrarnos y hacer comunidad porque sabemos conectarnos a un Zoom, qué sé yo, conocemos este lenguaje, pero es un desafío para lo comunitario ampliar estos códigos a comunidades que quizá no le está siendo tan sencillo. Y no pasa necesariamente por una cuestión económica, de acceso económico a las redes, sino que pasa por una cuestión generacional, por una cuestión territorial. ¿Cómo nos hacemos cargo de ir incorporando, de ir incluyendo y de sostener la posibilidad de hacer comunidades diversas, incorporando lo digital en el sostenimiento de esas comunidades? Y te doy la palabra a Ori, y hay algunas preguntas en el chat, así que después de Ori leemos las preguntas. Sí, yo justamente también pensaba a propósito de lo que comentaba Krishna, y también lo comentaste tú un poco, Belén, como incluso lo interesante y lo loco que uno puede pensar en cómo también nos vamos dando cuenta que incluso podríamos pensar que el acceso ya deberíamos plantearlo como algo mucho más que debiese estar, como avanzar hacia a garantizar un poco el acceso y poder democratizar estos espacios también. En el fondo, pensar también muchas de la, porque o sea, tampoco se puede negar que en el periodo de pandemia, por ejemplo, acá mismo en la región metropolitana, era muy notorio que aún estando en una ciudad donde existe, digamos, como no son territorios tan apartados, donde pueda costar un poco más por temas geográficos la conectividad, sino que existe, había una brecha gigante entre distintos establecimientos educacionales, y eso tenía que ver finalmente con la misma brecha en educación que ya se conoce. Entonces, incluso también se ve reflejada en algo así, y como también nos damos cuenta que tenemos que empezar a garantizar esos espacios y también ser muy cuidadosos y ver cómo vamos a hacer, perdón, que tengo un gato que me como que escalando, me distrae un poco. Pensando en las personas mayores, también cómo incorporamos y no finalmente hacemos de la tecnología un medio para seguir haciendo brechas. Por ejemplo, no sé si a alguno le pasó encontrarse con una persona mayor que no sabía cómo sacar su pase de movilidad, su permiso, y finalmente en plena pandemia, donde tenían muchos factores de riesgo, tenían que ir a hacer la fila al Chile Atiende, porque de verdad no, y todo se hizo por ese medio, o sea, y si no tienes el pase digital, no se puede, no se puede imprimir, entonces también interesante cómo va siendo, cómo va estando y va afectando mucho más allá nuestras vidas, y cómo también podemos utilizar este medio para que podamos democratizar otros espacios y generar vínculos y no más brechas. O sea, nos damos cuenta que incluso pues un instrumento para marginalizar o a grupos, ¿cierto? Como que en eso me quedé pensando un poco también. Sí, muy interesante. Me gustaría saber si las personas que están escribiendo en el chat les gustaría hablar, comentar con sus propias palabras, o prefieren que lea. Por ejemplo, porque a veces cuando uno lee como que le quita un poco la entonación. No sé si, Daniela, ¿quieres comentar? Hazme un gesto. ¿O prefieres que te lea? Sí, voy a decir lo que escribí en el chat, algo similar. Eso, gracias. Que yo creo, mediante lo que ustedes dijeron, que el contexto digital, o sea, depende del contexto digital en el que nos encontremos. Por ejemplo, para actuar pasiva o activamente, como habían dicho, y también a pesar de lo negativo que puede ser, no sé, estar en el computador mucho tiempo, en las redes sociales, porque igual nos consume bastante tiempo, hay que ver como lo positivo, que, por ejemplo, hay muchas personas que se sienten mucho más cómodas hablando así como estamos ahora, ¿Verdad? compartiendo así con las personas. Entonces hay que ver qué le conviene igual a la comunidad con la que vamos a intervenir. No como imponerle Interesante. inmediatamente un tipo de, ¿cómo puedo decirlo? No Como nosotros de, imponer, no nosotros imponer dónde y cómo se va a hacer.
sino que tiene que ser todo participativo. Muy interesante lo que dices, porque yo creo que uno de los grandes como requisitos o corazones de la psicología comunitaria es promover la participación comunitaria. Y eso es uno de los grandes desafíos, porque muchas veces desconocemos cuáles son las trayectorias de esas comunidades, los códigos, las culturas comunitarias. Entonces, una pregunta fundamental es ¿de qué manera esa comunidad quiere participar? Y siguiendo lo que dice Daniela, que me parece muy interesante, es cómo simplemente hay comunidades a las cuales no podemos acceder porque la única forma de conocerlas o de vincularnos con ellas es por medio de lo digital. Hay comunidades que hoy día solo existen por lo digital. Y hay comunidades que hoy día existen sin tener ningún vínculo con lo digital. Las comunidades que están, no sé, por ejemplo, en contexto de, no sé, las comunidades shipibos de la Amazonía peruana. Muchas de ellas no tienen, no sostienen su hacer cotidiano comunitario desde lo digital, sino que lo hacen desde prácticas que prescinden de lo digital. Entonces sí, ¿cómo nos hacemos primero la pregunta de hasta dónde hay ciertas comunidades que se ven que lo digital puede facilitar la participación y otras que simplemente puede ser un impedimento gigante? Así que muchas gracias, Daniela. ¿Quién más había escrito? También escribió Jimena. ¿Te gustaría comentarlo? Hazme con el dedito para arriba. Escribió, parece. Jimena, prefiero que lo leas. A ver, ya voy a tratar de leerlo como tú lo leerías. Me voy a imaginar. Valoro mucho los espacios virtuales porque han representado oportunidades para muchas personas que no tenían posibilidades de participar socialmente. Claro, como lo que veníamos conversando. Lo que sí he notado es el cómo se siente la falta de contacto más directo. Por ejemplo, el no poder abrazar y de qué manera eso influye en ciertos grupos. Creo que estos espacios implican mayor desafío y están para quedarse. No sé si Fabi, ¿quieres comentar algo sobre eso tú? Sí, mira, yo valiéndome también de lo que decía Daniela, como yo creo que es súper importante esto de en cualquier perspectiva, o sea, de estudio o de práctica que tengamos todas las personas, es como tener este conocimiento como situado y decir así como, mire, esta es como esta persona o esta comunidad, este grupo se siente más cómodo también. ¿Cuáles son las prácticas que siempre ha tenido? ¿Ya? Eso creo que es súper importante. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Jimena, que para muchas personas también nos han proporcionado espacios también de poder compartir. Yo personalmente soy una persona muy afectiva y tengo mis cosas táctiles que ya eso soy yo, mi problema. Pero siento que hay muchas personas que son también más tímidas, que también su lenguaje corporal, hablando del lenguaje corporal, es distinto, que también, no sé, les gusta más esto del distanciamiento, ¿no es cierto?, de físico me refiero, y que les es más fácil también tener un tipo de comunicación que podríamos decir que no es tan cinética, ¿no?, del cuerpo, ¿ya? Que se comunican también desde otro tipo de lenguajes y que, por eso les decía, que uno también se puede tocar sin la piel, puede ser muy loco, pero se puede. Entonces, sí, yo creo que la afectividad también es algo que nos atraviesa, pero que de todas maneras hay millones de lenguajes, y el lenguaje que lo tenemos en la virtualidad es un tipo de lenguaje que también puede ser muy afectivo también. O sea, esto de los stickers, yo no creo que no sea afectivo, ¿no? De verdad que no. O sea, no creo que eso reemplace un abrazo, pero es afectivo, las palabras que utilizamos, los medios de vincularnos también, no sé, una llamada. Yo tengo muchos de mis familiares que no viven acá, entonces con esto hemos hecho una práctica de estar siempre atentos a la otra persona, y antes eso yo creo que era impensable, ¿no? Quizás también con las personas mayores ahora esto de llamarla o de, no sé, también estar también más consciente de esa necesidad que tenemos. Entonces siento que de alguna u otra manera lo que nos desafía esto es encontrar quizás otras formas, otras prácticas que también nos hacen crear vínculos, y que estos vínculos
no tienen por qué no ser así como lo poníamos en un principio, no se pueden sentir dudar de ello. Quizás haya también aquí unas personas como, no sé, hay personas que son así como de la vieja escuela, ¿ya? Que piensan de que las personas se encuentran y se van a encontrar y se van a flechar ahí mismo y va a venir a saltar el romance, porque también esas cosas pasan o pasaban. Pero en el ritmo de vida rápido de ahora, las personas tienen cada vez menos espacio para encontrarse, y eso es verdad. Entonces, estas aplicaciones para encontrar pareja, por ejemplo, ¿ya? Que antes quizás la gente pensaba, no, eran impensables. Yo tengo amistades que se han conocido y se han casado por ahí, y que han durado, llevan muchos años tiempo juntas. Entonces, tampoco pensamos que eso también no puede ser un vínculo que sintamos real, una persona que queramos conocerla, ¿no? Entonces, porque también puede ser. Entonces, también veamos que esto también son oportunidades también, como decía Jimena, de que nos permiten también vincularnos con otras personas, con otros afectos, y quizás de ahí después construir otro tipo de conexiones, ¿no? Eso. Sí, gracias, Fabi. Muy interesante. Les propongo tomar la palabra de Leandro, luego la de Tomás, y ahí continuar con la última parte de este webinar. Entonces, Leandro, no sé si quieres que lea lo que escribiste o quieres decirlo tú mismo. Hazme algún gesto. Leandro. Parece que no, ya no está Leandro. Prefiere ser leído, dice. Ah, ¿dice? Ah, ya, lo acabo de ver. Gracias, Ori. Dice Leandro, me parece sumamente interesante el hecho de que hemos construido una identidad en el mundo virtual que es paralela a la identidad que presentamos en la presencialidad. Yo encuentro que este es un temazo. Y que durante el año 2020 le brindamos más tiempo y esfuerzo a esa identidad virtual. ¿Creen que estas dos identidades se crucen o se confundan? No sé si Fabio o Ori quieren responder eso para después pasar a Tomás. Hay algo muy Fabio. loco de lo que hablaba incluso esto de que hay muchas personas, bueno, yo no he jugado tanto Fortnite, pero hay harta gente que juega y que tiene ¿por qué lo cito Fortnite? Por el tema del avatar. Entonces, pero es como esto de que incluso podamos ser un avatar, o sea, somos así como podemos ser superhéroes, no sé, en la virtualidad y nos postemos así como... Entonces, no creo que haya una disociación de la personalidad, pero sí creo que forma parte de todo lo que nos atraviesa y también nuestros deseos. Aquí cuando Belén traía esta definición de que la virtualidad es potencia y no es acto, bueno, viéndolo desde el tema filosófico, la potencia nos habla de una ética, de lo que nosotros podemos llegar a hacer, de un poder. Y eso es súper fuerte tomarlo en consideración, ¿no? ¿Ya? Y que lo que podemos llegar a hacer, pero lo que podemos llegar a hacer lo estamos actuando también, ¿ya? Lo estamos haciendo en este momento. Entonces, yo creo que esto de que somos en una parte, que no somos en otra, yo creo que somos parte de todo lo que nos trasciende, de nuestros deseos, porque puede ser que nosotros virtualmente seamos deseos, eso que queremos llegar a ser, ¿no es cierto? Ese avatar es lo que queremos llegar a ser, pero de alguna manera lo estamos haciendo. Entonces, siento que en ese después de vuelta a la realidad, no es que seamos así como, no sé, Clark Kent y después Superman, no. Pero sí siento que hay muchas cosas que nos pasan y que tenemos que quedarnos eso, que es una posibilidad, que es un poder que tenemos. Y que todo lo que está en el mundo virtual, quizás es ese deseo que tenemos. Y ese deseo que en una sociedad actual, el deseo, el goce, está también tan reprimido o instrumentalizado cuando hablábamos de eso, ¿no? Que tiene que estar dirigido. Entonces quizás el espacio virtual es el espacio del goce, del deseo, y de permitirnos también soñar y atrevernos, ¿por qué no? Ahí abrir la capa y sacarnos el traje y ponernos a volar. Sí, muy bien. Tomás, te doy la palabra. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Súper bien. Ya. Bueno, yo quería contar más que nada mi experiencia del año pasado, cuando me encontraba en mis últimas prácticas de interno, porque yo soy ahora terapeuta ocupacional, y estaba en el programa Masama de la Comuna Padre Las Casas. Y justo y coincidentemente, cuando yo estaba en dicho programa, comenzamos con el tema de los talleres online, los adultos mayores,
conectarse, socializar entre ellos mismos. De 10 de la mañana a 11 de la mañana era el taller de estimulación cognitiva, pero estaban 10 para las 10 conversando, hola señora Juanita, Carlos, ¿cómo estás tú? Aquí, ¿cómo te ha ido? ¿O cómo te fue en el médico? Después comenzamos el taller y después continúan nuevamente entre ellos conversando. Y luego de eso, se habilita la opción de la presencialidad. Volvemos a la presencialidad, y hay talleres cognitivos motores, y hay nuevamente el de la pantalla a lo físico, al nuevamente reencontrarnos, obviamente con todas las precauciones, pero fue una herramienta muy beneficiosa para el adulto mayor porque entre sus conocidos, entre el vecino aquí, pocas amistades más que nada, los que le están quedando, me comentan muchas veces, y no podía salir por la pandemia, pero el teléfono, el computador le da esta opción de seguir unido en comunidad, participando en alguien, en su agrupación, porque yo estaba en diferentes agrupaciones de adultos mayores en la comuna de Padre de las Casas, acá en la Araucanía, y fue muy beneficioso el tema de las plataformas online, el que esté contexto virtual. Quería más que nada contar esa experiencia. Sí, qué interesante, muchas gracias por compartirlo. Y qué interesante también que un terapeuta ocupacional pueda ser parte de las reflexiones sobre qué es lo comunitario, porque lo comunitario no solo le pertenece a la psicología comunitaria, sino que una de, una de las propuestas interesantes del diplomado es pensar la comunidad desde la transdisciplina, al menos desde la interdisciplina, pero con el deseo de que sea transdisciplinario. Así que yo creo que Tomás me dio el pase gol para la última parte de este webinar, que básicamente lo que quiero hacer es compartir con ustedes un resumen, una invitación de lo que articulamos con el equipo docente que se llama Diplomados de Psicología Comunitaria y Praxis Interdisciplinaria, con el deseo de que sea transdisciplinario en un futuro. El objetivo general de este diplomado es fortalecer el desarrollo de habilidades teórico-prácticas. Ya les comentamos la importancia de lo teórico-práctico dentro de la reflexión y del hacer de lo comunitario, de la psicología comunitaria, sobre la psicología comunitaria, sus fundamentos epistemológicos y principales campos de acción, con la finalidad de potenciar el trabajo interdisciplinario y de contribuir, al debate sobre los límites y alcances del trabajo con personas y comunidades. Ese es el objetivo general del diplomado. Entonces el diplomado está compuesto por 3 módulos que pretenden responder a ese objetivo. El primero de ellos se llama Psicología Comunitaria, Contextos Sociales y Epistemológicos. En ese primer momento vamos a contar no solo con psicólogas comunitarias que nos van a abordar qué es la psicología comunitaria, sino que también vamos a contar con la presencia de Fabi desde la filosofía, y con la presencia de Fabiana desde la sociología, para tratar de responder cuáles son los contextos sociales y epistemológicos en los que se instala la psicología comunitaria. Y hoy día les conté algunas reflexiones muy, muy concretas de Marisela Montenegro, pero nuestra intención es poder profundizar mucho más con respecto a los contextos sociales y epistemológicos, elementos que dan contundencia a la praxis de la psicología comunitaria. El segundo módulo son los fundamentos técnicos y teóricos de la psicología comunitaria, y ahí vamos a contar con 4 docentes nacionales e internacionales, psicólogos comunitarios y psicólogas comunitarias y psicólogo social, que nos van a ayudar a aprender, a conocer, a reflexionar y a situar en experiencias muy concretas algunos fundamentos técnicos y teóricos de la psicología comunitaria. Y el tercer módulo ya es la invitación a la praxis interdisciplinaria. Entonces la intención es conocer la psicología comunitaria y comprender cómo ésta tiene propuestas o se puede llevar a cabo en escenarios diversos. Y ahí está muy entretenido porque tenemos desde trabajadoras sociales que van a hablar del diálogo entre la salud sexual y reproductiva o la salud pública, y su diálogo con lo comunitario. Vamos a tener a personas que trabajan desde una perspectiva de género y feminista, para hablar sobre lo no binario, sobre las identidades trans, y lo comunitario. Vamos a tener también a docentes que van a conversar sobre migración, interculturalidad y lo comunitario. ¿Qué más? Bueno,
Entonces está muy interesante y ese tercer módulo yo diría que es como, es como una de las novedades de este diplomado y que creo que no lo van a encontrar en otro lugar. Otro de los elementos importantes de ese tercer módulo es una artista que viene también a dialogar con respecto a cómo se pueden construir espacios artísticos en la ciudad y cuál es el uso que hacemos de la ciudad desde el arte y su diálogo con lo comunitario, como diferentes perspectivas de reflexión, de análisis, de sentir y pensar. Acá traje las fotos de las y les docentes. Daniela González, trabajadora social, Oriana García, que está con nosotras hoy día, que es psicóloga comunitaria, Catherine Castillo, ella vive en Antofagasta y tiene mucha experiencia con lo comunitario en el norte de Chile, lo que nos da un matiz distinto a este análisis. Fabiana Rivas, que es socióloga, trabaja en Temuco, en la Universidad de la Frontera, ahí estoy yo. Ahí está Fabiola Espinosa, que es nuestra filósofe. También está Joan Galindo, que es un profesor de psicología social colombiano de Cali, un caleño. Está también Susana Gómez, que es doctoranda en estudios de la mujer de la Universidad de Granada, en España. Está Sin Zárate, que es una persona no binaria, que va a abordar la perspectiva de género desde una lógica comunitaria. Está Pilar Phillips, que es trabajadora social y nos va a hablar de la interculturalidad, como les contaba antes, tiene mucha experiencia, ella es hablante de creolé, vivió en Haití, y es directora de una fundación que se llama, me voy a olvidar el nombre, pero muy interesante lo que ella hace, porque en el fondo tiene una experiencia muy concreta trabajando con población haitiana. Y aquí tenemos a Co Hermosilla, que es la artista visual, magíster en arte de la Universidad de Santiago, y ella tiene una propuesta artística muy interesante también, que en el fondo lleva lo comunitario a un plano más conceptual y más simbólico, desde una epistemología feminista también. Bueno, la mayoría de las docentes son feministas, quiero decir eso igual. Y yo creo que tienen una reflexión sobre lo comunitario desde los feminismos también. Así que ese es el diplomado, tiene 22 clases, 22 o 23 clases. Ahí voy a dejar de compartir. Y están todos invitadas, empieza en agosto, es una modalidad online. Tiene algunas pruebas, pero lo que nos interesa más es la participación en las clases, que la gente pueda, aparte de responder las pruebas que son necesarias para la certificación, nos interesa que puedan ser espacios participativos y que nos podamos apoderar de las redes, de la digitalidad, como lo que podemos conversar hoy día, para conocernos y en el fondo generar reflexiones sobre qué es lo comunitario y poder también desarrollar herramientas para aplicarlas en nuestra cotidianidad. Eso, preguntas, quedan 2 minutos. Preguntas, sugerencias, interpelaciones, reflexiones que nos quieran, o dudas quizá. ¿No? Entonces, Daniel, te doy la palabra. Hola, hola. ¿Todo bien? Les voy a aprovechar de dejar el link del diplomado, ¿ya? Por si quieren más información sobre este, la pueden encontrar ahí. Y bueno, darle la gracia en verdad a todos y a todas las personas que participaron. Darle la gracia a ustedes también como docentes expositoras. Así que muy agradecido. Igual estuve acá en la sombra escuchando todo y muy entretenido, la verdad. Y obviamente dejar a todos y a todas invitadas al diplomado. Ahora, como les comenté en un inicio, vamos a hacer el sorteo. Así que les voy a compartir pantalla. Un segundito. Esto es totalmente al azar. Aquí está. Ustedes me avisan si es que se ve todo. Se ve bien, Daniel. Súper. Bueno, aquí están las personas que están aquí participando. Así que vamos a hacer el sorteo. Voy a poner que hayan unos 10 suplentes. En el caso de que él o la primera no esté, va a ir al agua y así van a ir hasta que lleguen a 10 intentos. Ahora, si está la primera persona, sería ideal. Así que en la cuenta regresiva,
vamos a saber quién va a ganar la beca. Constanza Bamondes Hernández, ¿estará por ahí? Sí, acá estoy. ¡Ay, qué rico! Mira, a la primera, esto en general no pasa casi nunca. Así que esto es porque el cupo era para ti. Así que muchas felicitaciones. El día de mañana te va a contactar la ejecutiva del curso, o sea, perdón, del diplomado. Nosotros tenemos tu correo, tenemos también tu número de teléfono. Así que en verdad eso, agradecerte por haber participado, felicitarte también y obviamente a todos y a todas agradecerles por haber participado en esta instancia. Así que les quiero dar las gracias, quiero desearles que tengan una muy buena noche, un muy buen término de semana y que estén muy, muy, muy bien. Gracias, Daniel. Gracias, Ori y Fabi, por haber aceptado la Muchas invitación. gracias. Y Constanza, nos Cuídense. vemos. Nos vemos en el diplomado. Eso. Nos vemos. Chao. Chao. Buenas noches Chao. Gracias, Daniel, por todo. Te pasaste. a ustedes.